tema, y mi tema es, o sea, el título es La naturaleza de los gentiles. Y el título es Las carencias de un pecador. Se basa en Efesios 2:12. No sé si lo quieren buscar. Lo voy a leer yo. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, bueno, lo que yo pude encontrar en este versículo es cómo es que nosotros como cristianos, como ya hijos de Dios, o que ya hemos tenido un encuentro personal con Él, de qué privilegios gozamos. En primera, tener comunión con Él diariamente. En segunda, estar siempre diciéndole, hablando con Él, pidiéndole, exponiéndole nuestras necesidades, nuestras aflicciones, todo. ¿Y de qué carece un pecador? Un pecador no puede ir, o supongamos alguien que sabe que Dios existe, pero no ha tenido un encuentro con Él. Entonces, ¿qué hace? Si tiene una necesidad, va a Dios, ¿creen que Dios lo va a escuchar? Porque Él no ha tenido un encuentro personal con Dios. Dice el Señor que Él escucha a sus hijos. Y cuando uno recibe al Señor, pues ya es uno hijo de Él. Dicen, mi tema es, el nombre es Carencias de un pecador. ¿Un pecador de qué carece? Carece de Cristo. No tiene a Cristo en su corazón. Es lo más importante. Es lo más importante, y de eso carece un pecador. Puede tener todo. Puede tener riqueza, salud, todo, pero no tiene a Cristo en su corazón. Como decía anoche la hermana, el canto, no recuerdo cómo lo sé. No importa que todo me vaya mal, pero siempre hay paz en mi alma. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Así puede estar muchos problemas, pero sabemos que Dios nos va a dar la solución. En segunda, carece de Cristo. Carece de esperanza. Vemos en el verso 12, en el primer párrafo del verso 12, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Estábamos alejados nosotros, pero ahora que hemos tenido a Cristo, lo hemos reconocido, lo hemos recibido en nuestro corazón, pues ya no tenemos esa carencia. Tenemos a un gran rey, que es a Jesucristo. Vemos en tercer lugar de qué carece un pecador. Un pecador carece de Dios. Un pecador sin Dios, pues un problemita se le va a hacer grande, porque no tiene ese recurso de ir y decirle: Señor, ayúdame. Porque si uno va al Señor, sabemos que como han dicho las hermanas que han expuesto ahorita en estos momentos que nos da el hermano de exponer, que quizás Dios nos va a decir, vamos a ir a Él, pero Él nos va a decir sí, en otras ocasiones nos va a decir no, y en otras espérate. Así nosotros debemos de esperar en Él cuando le pedimos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, y Dios está con nosotros en este mundo. Y en cambio un pecador está en este mundo pero sin Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a Dios, Dios nos escucha. Dice que Él inclina su oído para escucharnos. Conclusión. ¿Cuál es la carencia de tu vida hoy como cristianos? ¿De qué carecemos? Esa es la pregunta. ¿Todavía careces de todo esto? ¿O Dios ya ha suplido todo? Eso es lo que nosotros debemos de preguntar. ¿De qué carecemos ahora en este tiempo? Que según ya hemos recibido al Señor Jesucristo, o que ya andamos en Él. Debemos de preguntarnos de qué cosas carecemos. ¿Careces aún de todas estas cosas? ¿O tus carencias ya han sido suplidas por Dios?
Muy bien, hermana. Hay una super ultra mejoría respecto a la primera vez, ¿verdad? Hermana, ¿usted cómo se sintió? Nerviosa. Nerviosa, pero mucho mejor. ¿Sí se acuerdan antes? La hermana. ¿Cuáles son sus puntos fuertes de la hermana? Traía todo así armado. Muy bien armado, pero lo traía en forma de bosquejo. Eso ayuda mucho, porque no tiene que estar leyendo demasiado. Nada más está la idea básica. ¿Qué más? Su tono de voz. ¿Cómo fue su tono de voz? Pausado. Pausado. Y vale la pena pensar en ese tono de voz cuando nosotros no somos muy hábiles en estar hablando. No hay problema con quedarse callado un tiempo. Preferible eso, hablar demasiado, cosas en las cuales vamos a usar muchas muletillas. ¿Qué cosas buenas también? El uso del tiempo. ¿Cómo fue el uso del tiempo? Sí, todo Muy bien. bueno, el uso del tiempo, exactamente. Lo desarrolló muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, sí, hermano, fácil, idea usted. Me va diciendo, me va ayudando. El tema, ¿qué fue tema? Hermana Hidemi. La naturaleza de los gentiles. Fue tema doctrinal, tema familiar, tema qué? Doctrina. Doctrinal. ¿Ah? Sí. El título, La naturaleza de los gentiles. naturaleza de los gentiles. No, título la carencia. ¿La qué? Título, la carencia. Ah, la carencia de un pecado. Sí, de hecho lo mencionó, ¿eh? Ah, sí, las carencias de un pecado. Sí, es que dijo dos cosas de mí. Sí, habló también No sé de... cuál de las dos. Sí, ok, el texto, ¿cuál fue el texto? Efesios 2:12. Efesios 2:12. Introducción. En la introducción fue como los privilegios de un cristiano. Hizo algunas preguntas, ¿verdad, hermana? Hizo algunas preguntas. En la introducción pudo haber entrado tan solo con una pregunta o algo de mayor impacto. Usó varias preguntas de mucho impacto, pero se diluyó el impacto con demasiadas preguntas. Quizás desarrollar más la introducción para dar más peso a la entrada, a lo que yo voy a dar, para jalar la atención. Necesito jalar la atención al tema que quiero abordar. Entonces, esa introducción se dio y luego los puntos, ¿cuáles fueron los puntos? Hizo como un claroscuro entre un no creyente y un creyente. Dijo que el privilegio del creyente es tener comunión con... Entonces, ¿diferencias, hermana? ¿Sí? ¿O cómo los fijaste? ¿Cómo? El punto 1, ¿cuál fue? ¿Cómo lo pusiste? ¿Diferencias? Fue como pregunta. Ajá. Una pregunta, ¿cuál fue? ¿Careces de Cristo? Ah, ok, careces de Cristo. Luego, la 2. ¿Careces de esperanza? Ah, ok, sí. 2, carece de esperanza. ¿Y la 3? ¿Careces de Dios? Y carece de Dios. ¿Y ya la conclusión? ¿Cuál es la pregunta es para todos, ¿no? Ok. Que todo eso, Entonces, a todos. ¿cuál era la condición de la vida del cristiano hoy? Ajá. Muy bien. Ok, fue un llamado a revisar estas situaciones, ¿verdad? Muy bien. Ok, pues otro aplauso a la hermana.